Hay dolores que no vienen de un enemigo, sino de la persona que uno más ama. Son heridas que no sangran, pero arden por dentro como brasas encendidas. Aquella noche, bajo la lluvia de Houston, don Héctor Ramírez, un padre que toda su vida vivió con honor y con las manos del trabajo honesto, llevaba consigo un flan tradicional y una pequeña ilusión: cenar con su hija. No imaginaba que antes de cruzar esa puerta, el destino ya tenía preparado un golpe directo al centro de su corazón, y el regalo humilde que traía se convertiría en testigo de una noche que jamás olvidaría. Cuando el reloj marcó las 6:30, Héctor acomodó el cuello de su camisa y ajustó su abrigo café claro, gastado por los años. En la mesa de la cocina, la caja del flan aún despedía un poco de calor. Lo envolvió en un pañuelo azul, el color favorito de Lucía cuando era niña. Su mano rozó el objeto a un lado, unos pequeños zapatos rojos, del tamaño de su palma, los mismos que Lucía usó cuando dio sus primeros pasos. Les quitó el polvo suavemente, como si acariciara un recuerdo vivo. Le encantaban. Murmuró con una sonrisa ronca pero cálida. Luego guardó los zapatitos en el bolsillo del abrigo, no por necesidad, sino porque le hacía sentir que su hija iba con él. Afuera, la lluvia ligera golpeaba el parabrisas formando un ritmo constante. Héctor manejó despacio, con el corazón apretado por un sentimiento de gratitud. No importaba cómo la vida cambiara, Lucía siempre sería la hija que más amaba, la razón para levantarse cada mañana. Cuando llegó a la casa nueva de Lucía, levantó la vista. Era amplia, iluminada por luces cálidas que reflejaban en los cristales impecables. No se parecía en nada al pequeño departamento donde ambos vivieron antes, donde el olor a madera y a flan recién hecho llenaban las noches frías. Bajó del coche sosteniendo el flan como si llevara un pedazo de la historia familiar. La puerta se abrió. El primer sonido no fue la voz alegre de Lucía, sino música fuerte desde la sala. Lucía apareció con un vestido rojo elegante, el rostro ligeramente tenso, como si acabara de salir de una conversación incómoda. ¿Ya llegaste, va?, dijo rápido, más por obligación que por alegría. Héctor vaciló un segundo, pero sonrió. «Te traje flan, mija, el que te gusta». Lucía miró la caja apenas un instante antes de volver la vista hacia adentro, donde se escuchaban risas de extraños. «Pasa. Va. Hoy hay mucha gente». Héctor entró con el corazón encogiéndose. Un olor a perfume desconocido, el tintinear de copas y conversaciones ajenas llenaban el lugar. Aún no sabía que esa noche, lo más doloroso no sería que nadie probara su flan, sino que por primera vez en su vida, vería cómo lo empujaban fuera de la familia que él había dedicado su vida entera a proteger. En cuanto Héctor entró, aquella casa iluminada lo hizo sentirse fuera de lugar. No era porque fuera demasiado elegante o demasiado nueva, sino porque no tenía nada del calor que tenía el hogar antiguo donde él y Lucía habían vivido juntos. Allí, Lucía solía correr a abrazarlo después de la escuela. Aquí todo brillaba tanto que Héctor ni siquiera se atrevía a apoyar con firmeza sus zapatos en el piso. La sala estaba llena de rostros que Héctor jamás había visto. Jóvenes vestidos a la moda, con copas de vino en la mano, riendo fuerte, hablando con palabras de un mundo al que él no pertenecía. Lo miraron apenas de reojo y siguieron conversando, como si fuera un repartidor que había entrado por error a la fiesta. Daniel, su yerno, estaba en medio de la sala como si fuera el anfitrión absoluto de la noche. Camisa blanca, saco azul marino, copa en mano. Impecable, seguro de sí mismo. Cuando vio a Héctor, apenas levantó una ceja antes de acercarse con una sonrisa educada, pero nada cálida. «¿Ya llegó, señor?» Solo eso. Ni un abrazo, ni un apretón de manos, ni mucho menos un «va». Lucía apareció detrás de Daniel, esforzándose por sonreír. «Va, deje el flan en la cocina. Hoy la casa está llena.
Seguro casi nadie come postres tradicionales. Fue una frase suave, pero suficiente para cerrar en el corazón de Héctor una sensación dolorosa. Su flan ya no tenía significado en esta familia. Para Daniel, quizá hasta era algo anticuado, fuera de lugar en una fiesta elegante llena de gente exitosa. Héctor asintió despacio, escondiendo un poco de tristeza en la mirada. Entró a la cocina y colocó la caja de flan sobre la fría encimera de mármol. Nada que ver con la repisa de madera de antes, donde Lucía corría a decir: «¡Va! Déjame probar primero». Aquí el flan parecía un invitado perdido que nadie pensaba reclamar. Desde la cocina, Héctor miró hacia la sala. Lucía estaba junto a Daniel, sonriendo con cierta rigidez frente a los amigos de su esposo. Su mirada se cruzó un segundo con la de Héctor, y enseguida miró a otro lado, como temiendo que alguien notara el gesto. Daniel regresó con su grupo y habló lo suficientemente alto para que Héctor escuchara. «Llegó mi suegro. Le encantan los postres tradicionales mexicanos, por eso siempre trae algo. Bien tierno, ¿no?» El grupo rió suavemente. Una joven se tapó la boca y dijo: «¿De verdad lo hace él? ¡Qué dedicación para alguien de su edad!». Nadie pensó que eso fuera ofensivo, pero Héctor lo oyó claro, tan claro que sus manos apretaron el borde de la encimera. Miró la casa otra vez. No había olor a madera, ni a canela, ni rastro alguno de la niña que un día se sentaba en la mesa esperando que él vertiera el caramelo del flan. Ese ambiente ya no era suyo. Y los ojos de Héctor se oscurecieron, no por la luz, sino porque entendió una verdad dolorosa. Por primera vez en su vida, se sentía como un sobrante dentro de la familia de su propia hija. El ruido de la sala llegaba cada vez más fuerte a la cocina. Risas, copas chocando, conversaciones que Héctor no entendía. Sobreacciones, vacaciones en Cabo, contratos de marketing de la empresa de Daniel. Todo sonaba lejano, ruidoso y frío. Héctor permaneció junto a la barra, las manos sobre la caja del flan, diciéndose a sí mismo: «No pasa nada, con tal de que Lucía esté feliz». Pero esa frase chocó pronto con una realidad amarga. Desde la sala, Daniel levantó la voz. Lo justo para que todos escucharan, lo justo para que Héctor entendiera que iba dirigido a él. «Mi suegro anda bien olvidadizo últimamente. El otro día dejó las llaves en el refri. Seguro son los años». El grupo estalló en risas. No eran risas crueles, pero eran risas llenas de desprecio. Héctor se quedó inmóvil. Él jamás había dejado las llaves en el refrigerador. Daniel lo inventaba. Una historia insignificante, sí. Pero en medio de aquella fiesta elegante y llena de gente exitosa, lo convertía en motivo de burla, como un viejo despistado arruinando el ambiente. Un hombre levantó su copa para añadir: «Capaz que pronto tendremos que manejarle las finanzas al señor Héctor, ¿eh?». Otra ronda de risas. Risas como agujas finas y punzantes. Lucía estaba ahí, sonriendo con cortesía forzada, pero sus ojos miraban hacia abajo, evitando el contacto con Héctor. No dijo: «Mi papá no es así». Tampoco: «Ya basta, no exageres». Solo guardó silencio, y en ese silencio, Héctor sintió como su corazón descendía a un nivel más profundo del dolor. Daniel continuó, riendo como si contara un chiste. «Ya ven cómo son los mayores. Un poquito anticuados. No pasa nada, nosotros lo cuidamos». Los amigos asintieron. Una joven miró hacia la cocina. Cuando vio a Héctor, apartó la vista y murmuró: «Seguramente ni entiende de qué hablamos». Héctor lo escuchó perfectamente. Apretó la mano contra la encimera, pero su rostro siguió sereno. Toda su vida trabajó como ingeniero, calculando números exactos, diseñando estructuras de acero que sostuvieron ciudades, aunque casi nadie sabía que él estaba detrás de ellas. Nunca, jamás, lo habían menospreciado por su mente. Y ahora, solo porque envejecía, asumían que ya no valía.
Héctor inhaló hondo para contenerse, pero Daniel lanzó una frase más. La estocada final de la noche. Es buen hombre, pero vivir en el pasado es cansado. Su época ya pasó. Lucía no reaccionó. Siguió callada. Un silencio más ruidoso que la música de la sala. Héctor miró a su hija. Miró cómo evitaba su mirada, y entendió algo que dolió más que cualquier burla. Esto ya no era una broma. Era la verdad de su lugar en esa familia. Un lugar cada vez más pequeño, más apagado, más frío que la esquina de cocina donde estaba parado. Tragó el dolor, y un sentimiento extraño lo golpeó por primera vez en su vida. Vergüenza. Las risas en la sala seguían resonando, pero para Héctor, todos esos sonidos parecían apagados detrás de un vidrio grueso. Ya no escuchaba con claridad cada frase, pero sí escuchaba con nitidez. El silencio de Lucía. El silencio de su propia hija. La persona a la que él había criado con todo su corazón, con todo su honor y con todos los años en los que tuvo que ser padre y madre a la vez. Héctor se quedó quieto en la cocina, observando a Lucía desde lejos. Su mirada no tenía enojo ni reproche, solo una espera profunda, una aclaración, una pequeña defensa. Una frase tan sencilla como, «Mi papá no es así». Solo eso. Pero no llegó. Daniel volvió a reír mientras hablaba con su grupo. «Mi suegro siempre preocupado por cosas viejas. Es medio anticuado, no se adapta a lo moderno. Pero bueno, es normal en los mayores». Un amigo añadió, «¿Sí? La generación de antes es así. A veces uno tiene que guiarlos». Y las risas sonaron de nuevo. Esta vez, Héctor miró fijamente a Lucía. Ella estaba justo al lado de Daniel, con la mano apoyada ligeramente en su brazo, como queriendo mostrar armonía ante los demás. Pero su rostro estaba tenso, sus labios presionados. Sabía que Daniel se estaba pasando. Sabía que esas palabras herían a su padre, pero aún así, no abrió la boca. Porque hablar significaba enfrentarse a Daniel delante de sus amigos. Y Lucía, aunque hija de Héctor, era también la esposa de Daniel ante la sociedad. Héctor entendió todo eso, incluso lo comprendió. Pero comprender no evitaba el dolor. Dio unos pasos fuera de la cocina, intentando acercarse, intentando recordarles que él estaba ahí, que no era invisible, pero apenas se aproximó. Daniel movió el cuerpo, bloqueando sutilmente el paso de Lucía, como si no quisiera que se apartara del grupo para hablar con un viejo perdido en la fiesta. «Lucía», llamó Héctor en voz baja. Ella se sobresaltó. Sus ojos mostraban confusión. Avanzó medio paso hacia él. Y se detuvo. Daniel colocó una mano en su espalda. Un gesto suave pero lleno de autoridad. «¿Necesitas algo, va?», preguntó Lucía, con una voz que no se parecía a la de años atrás. Héctor tragó duro. Quería decirle, «No necesito nada. Solo quiero que digas que no estoy perdiendo la mente». Pero la garganta no le respondió. «No, estoy bien», dijo simplemente. Daniel intervino, entre burla y broma. «Don Héctor está más cómodo en la cocina. Aquí hay demasiada gente. Mucho ruido». Lucía no lo contradijo. No dijo, «No, no hables así». Solo apretó los labios y volvió con el grupo, protegiendo la imagen que había construido. La de una mujer que ahora pertenecía a un círculo social elegante gracias a su matrimonio. Y Héctor, en ese instante, aceptó algo que se había negado a creer durante años. Su hija estaba intentando entrar a un mundo donde él no encajaba. El silencio de Lucía dolió más que todas las palabras de Daniel, porque Daniel era un extraño, pero Lucía era toda su vida. Héctor regresó a la cocina, con las manos temblando. Los pequeños zapatos en su bolsillo se sintieron más pesados, tirando de su corazón hacia abajo. Se sentó despacio, como un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche.
El ruido en la sala seguía aumentando, pero en la mente de Héctor todo comenzaba a desdibujarse. Ya no escuchaba con claridad la música, ni el sonido de las copas chocando. Lo único que oía eran las palabras medio en broma, medio en burla de Daniel, repitiéndose como agujas que perforaban su dignidad. Héctor estaba por regresar a la cocina, cuando Daniel puso una mano sobre el hombro de Lucía y la apartó del grupo. Su voz bajó, pero Héctor alcanzó a escuchar cada palabra, no solo por la cercanía, sino por el tono controlador, como si Daniel estuviera educando a su esposa frente al mundo sofisticado al que quería pertenecer. No te preocupes, tu papá es de esos que viven en el pasado, no encaja con el modelo de familia moderna. Lucía frunció el ceño. No digas eso. Mi papá solo... Daniel la interrumpió, con un tono más filoso. Lo digo en serio. Mis amigos también lo notaron. No quiero que piensen que venimos de una familia problemática. ¿Entiendes? Lucía se quedó callada. Héctor vio perfectamente cómo su mirada se apagó y se llenó de miedo. Miedo a que Daniel se molestara. Miedo a perder su lugar en ese círculo. Miedo a que la señalaran como la hija de un viejo anticuado. Daniel continuó, esta vez bajando la voz, pero hablando lo suficientemente fuerte para que todos, y Héctor, lo escucharan. Héctor es buen hombre, pero ya está grande. Los jóvenes tenemos que encargarnos. No hace falta que siga pretendiendo ser fuerte. Si llega a cometer un error, ¿quién va a cargar con eso? Esa frase no era una sola puñalada. Eran varias, cada una cortando un pedazo de la dignidad que había sostenido la vida entera de Héctor. Él trabajó como ingeniero durante décadas, sin fallar un solo cálculo. Y ahora su propio yerno insinuaba que no era confiable. Una joven del grupo que escuchó la conversación rió suavemente. Totalmente. Es peligroso dejar que los mayores manejen dinero. Mi mamá se equivoca todo el tiempo. Los jóvenes debemos tomar las riendas. Daniel miró a Lucía, encogiéndose de hombros, como si todo fuera lógico, racional, incluso científico. ¿Ves? Todos lo dicen. No dejes que las emociones te nublen. Héctor sintió que la habitación se cerraba sobre él. El lujo, las luces cálidas, las conversaciones pulidas, todo se volvió sofocante. No avanzó, no retrocedió. Solo observó cómo su hija quedaba atrapada bajo los argumentos modernos de un hombre que él no podía confrontar en ese momento. Lucía volvió la mirada hacia él. Había lucha en sus ojos. Quería acercarse, tomar su mano, decir, Daniel está equivocado, tú no eres así. Pero no lo hizo. No dijo nada. Solo tragó su incomodidad y asintió ligeramente, casi sin darse cuenta. Un gesto mínimo. Pero para Héctor, fue como escuchar cómo su mundo se rompía. Daniel pasó la mano por la espalda de Lucía, acariciándola como si premiara su buena conducta. Luego regresó al grupo, sonriendo con confianza mientras hablaba de inversiones y futuros negocios. Lucía permaneció ahí, a solo unos pasos de Héctor, pero nunca había estado tan lejos de él. En el bolsillo del abrigo de Héctor, los pequeños zapatos rojos chocaron contra su pecho al respirar, recordándole a la niña que corría hacia él cada vez que alguien la molestaba. Ahora, el hombre que lo humillaba era el marido de aquella niña. Y Lucía, su hija, se encontraba del lado de ese hombre. Héctor se quedó unos minutos más en la cocina, intentando calmarse, pero cada frase que venía desde la sala era otra aguja clavándose más hondo en su corazón. Las risas, el vino sirviéndose, la voz de Daniel contando historias. Todo se mezclaba en una melodía de la que él había dejado de formar parte. El flan descansaba solo sobre la encimera fría, enfriándose poco a poco. Nadie preguntó por él. Nadie siquiera lo miró. Se acercó a la caja del flan y levantó con cuidado el pañuelo azul.
Un suave aroma a caramelo escapó, dulce y familiar, tan dulce que le apretó el pecho. Recordó a Lucía corriendo por la cocina, levantando la carita radiante para decirle, «Va, déjame comer primero». Ese recuerdo era tan tibio que al mirar de nuevo hacia la sala, Héctor sintió un frío desgarrador, como si estuviera en pleno invierno. Respiró hondo y tomó una decisión. Era momento de irse. No porque estuviera enojado, no porque su orgullo estuviera herido, sino porque entendía que estaba en un lugar que ya no le pertenecía. Tomó su abrigo y caminó despacio hacia la puerta. Nadie de la sala volteó a verlo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie dijo, «Hasta luego». Daniel seguía riendo fuerte, celebrando otro comentario sobre el éxito de los jóvenes. Lucía estaba a su lado, sonriendo por compromiso, pero sus ojos seguían fijos en el piso, como si al levantar la vista tuviera que enfrentar la vergüenza que llevaba dentro. Héctor se detuvo en el umbral. Un segundo, esperando escuchar una voz que lo detuviera. «Va, espérame». O simplemente, «Va, no te vayas». Pero solo encontró silencio. La lluvia afuera volvió a hacerse audible, como si fuera la despedida que nadie adentro supo darle. Héctor abrió la puerta. Una corriente de aire frío lo hizo estremecerse. Cuando la puerta se cerró tras él, las risas quedaron cortadas de inmediato, como si hubiera cerrado un mundo donde él ya no tenía lugar. Caminó hacia su coche, cada paso más pesado que el anterior. Los zapatitos rojos en su bolsillo chocaban contra su pecho con cada movimiento. Los sacó. Bajo la luz amarillenta del farol, esos pequeños zapatos parecían un recuerdo frágil que podía romperse con solo mirarlo. «Lucía», susurró. Una sola palabra, pero contenía toda una vida de amor, protección y esperanza. Se subió al coche y soltó un suspiro profundo. No encendió el motor al instante. Dejó que la lluvia golpeara el parabrisas, que las luces tenues se reflejaran en el cristal, que la soledad en su pecho se nombrara por primera vez. Abandono. No por parte del mundo, no por extraños, sino por la única persona que él creyó incapaz de darle la espalda. Encendió el coche y salió lentamente del vecindario. Detrás de él, la casa seguía iluminada, llena de risas, pero para Héctor, aquella luz se había apagado hacía mucho. De regreso en su pequeño departamento, Héctor abrió la puerta y entró en la oscuridad familiar. No encendió la luz. Permaneció quieto unos segundos, dejando que el sonido de la lluvia se metiera en la habitación y llenara el hueco dentro de su pecho. Un hueco que nunca había sentido tan claramente. La soledad de esa noche pesaba más que cualquier otra, y lo extraño era que no provenía de las palabras de Daniel, sino de la mirada de Lucía, esa mirada que evitó cruzarse con la suya. Héctor dejó su abrigo sobre la silla, y los pequeños zapatos cayeron del bolsillo, rodando hasta tocarle el pie. Se agachó para recogerlos. Su mano áspera acarició la piel envejecida, como si acariciara el cabello de aquella niña que alguna vez necesitó de él. Esos zapatitos eran la prueba de un tiempo en el que él era indispensable. Un suspiro hondo. Un pinchazo en el corazón. Y entonces, los recuerdos regresaron como una película rebobinándose. Lucía con 3 años, correteando por el departamento antiguo, el cabello negro en 2 colitas, los ojos brillantes como estrellas. Se tropezó en medio de la sala y cayó. Héctor corrió a levantarla, sopló la raspadura en la rodilla, la abrazó como si el mundo entero se hubiera tambaleado. Lucía lloraba con la cara hundida en su hombro. «Va, no vayas a trabajar, quédate conmigo». El corazón de Héctor se derritió como cera bajo el sol, pero solo pudo sonreír y decir, «Va, trabaja para comprarte zapatitos nuevos, mi niña». Y ese mismo día compró los zapatos rojos. Otro recuerdo. Una noche de tormenta en Houston. El viento golpeando las ventanas.
El pequeño departamento temblaba ligeramente. Lucía tenía fiebre. Acurrucada bajo las cobijas, Héctor no durmió. Se quedó a su lado, pasándole un pañito tibio por la frente, susurrándole: «Estoy aquí, no tengas miedo. Cuando tu mamá se fue, prometí que nunca te dejaría sola». Su honor, su fortaleza, nacían de esa promesa. Otro recuerdo: Héctor trabajando turno nocturno en el taller mecánico. Cansado, la espalda doliéndole, pero al pensar en Lucía durmiendo en casa, se enderezaba y trabajaba horas extra para pagar la escuela y las pequeñas cosas que ella amaba. Recordaba llegar al amanecer, abrir la puerta y verla dormida abrazando su oso de peluche, y saber que todo valía la pena. El presente volvió. Héctor se dejó caer en la silla, los zapatitos en la mano. Una lágrima cayó sobre la punta roja, dejando un brillo húmedo. No era debilidad. Era el dolor de ver algo que ningún padre debería ver. Después de dedicarle la vida entera, ya no había un lugar para esos zapatos en la casa de su propia hija. Recostó la cabeza hacia atrás, mirando el techo oscuro. Lucía. El nombre salió como una plegaria, sin reproche, solo con la tristeza de un padre que pensó que su amor era inquebrantable. La lluvia seguía golpeando con ritmo constante, como un murmullo del tiempo. Hay recuerdos que calientan el alma, pero hay otros que revelan cuán lejos nos hemos alejado de quienes solíamos ser. Y Héctor entendió que desde el momento en que salió de aquella casa, la distancia entre él y Lucía ya no era la de un padre y una hija. Era una fractura. Una fractura que solo la verdad y el honor podrían reparar. La noche ya estaba avanzada. La lluvia en la ventana se había vuelto un golpeteo suave, pero dentro de Héctor seguía habiendo una tormenta completa. Se levantó y caminó despacio sobre el piso de madera gastado, hasta llegar al mueble en la esquina, el lugar donde guardaba lo que nunca quiso volver a tocar. Las cosas que pertenecían al pasado, y al verdadero hombre que había sido. Abrió la puerta del mueble. Dentro apareció una caja de madera antigua. La tapa, oscura y marcada por el tiempo, tenía grabadas 3 letras que su esposa había tallado con un cuchillo. H.R.M. Héctor Ramírez Morales. Cada vez que veía esas letras, recordaba la risa suave de su esposa diciéndole: «Este será el lugar donde guardes tu honor». Héctor suspiró. Hacía muchos años que no la abría, pero esa noche, después de escuchar «Viejo despistado», anclado en el pasado, ya no debería manejar dinero. Su corazón lo empujó hacia allí. Había llegado el momento de mirar de frente la parte de su vida que tanto había ocultado. Abrió la caja. Una fina nube de polvo se elevó. Dentro había planos enrollados, sujetos con una liga vieja y quebradiza. Héctor la retiró con cuidado y extendió los planos sobre la mesa. La luz amarilla iluminó cada trazo, cada cifra minuciosa, líneas que solo un verdadero ingeniero podía haber dibujado. Era el diseño del puente de acero Río Seco, un proyecto valuado en casi $300 millones. El mismo puente por el que la empresa había recibido elogios como una obra maestra de la ingeniería civil de Texas. El mismo puente cuyo mérito la prensa atribuyó a otro hombre, Arturo Delgado, jefe directo de Héctor. Pero nadie sabía, o mejor dicho, nadie tenía permitido saber, que había sido Héctor quien diseñó esa estructura extraordinaria. Él pasó noches enteras corrigiendo errores invisibles para otros. Él encontró la solución de carga con un modelo nuevo que permitió ganar la licitación. Y luego, toda su obra fue firmada por otro. Robada. Aplastada bajo el argumento de beneficio para la empresa. Héctor guardó silencio entonces, porque su esposa acababa de fallecer, porque Lucía recién había entrado a la universidad y necesitaba un padre estable, porque un ingeniero inmigrante como él sabía muy bien que a veces pelear significaba perderlo todo. Aceptó callar para proteger a su hija,
callar para conservar un poco de paz familiar. Pero hoy, cuando aquellos jóvenes se rieron de él como si fuera inútil, cuando Daniel lo describió como alguien incapaz de pensar, ese silencio se convirtió en una herida abierta. Porque la verdad era esta: Héctor jamás olvidó un solo detalle de ese puente. Esos planos eran la prueba viva de su inteligencia, de su honor. Pasó las páginas. Una tenía anotaciones a lápiz, otra tenía la huella tenue de su esposa, de aquellas noches en que ella le llevaba café mientras él trabajaba hasta el amanecer. La mirada de Héctor se suavizó. Luego se endureció lentamente. Recordó las palabras de su esposa antes de morir, cuando él le confesó que le habían robado el crédito. Callaste por la familia, pero no permitas que ese silencio te haga olvidar tu valor. Y sí, lo había olvidado. O, más bien, permitió que otros le hicieran creer que no valía nada. Pero esa noche, después de lo ocurrido en la fiesta, después de la mirada de Lucía, después de las burlas de Daniel y sus amigos, después de sentirse expulsado de la vida de su propia hija, Héctor entendió. Callar ya no era protección. Era permitir que lo pisotearan. Puso ambas manos sobre el diseño. Sus palmas temblaron, no por la edad, sino porque por primera vez en 20 años, sentía rabia, y dentro de esa rabia, nació una chispa clara, firme. Era momento de devolverle el honor al hombre que sí lo merecía, y ese hombre era él. Héctor seguía sentado frente a los planos, la mirada perdida entre recuerdos densos como el calor que aún quedaba del pasado. Pero al abrir la caja una vez más, su mano tocó aquello que había evitado durante 2 décadas. Un sobre pequeño, amarillo claro, los bordes gastados, la esquina ligeramente doblada como si quisiera pronunciar su nombre. La letra suave, inclinada, decía: «Para mi querido Héctor». La carta de su esposa. La última, escrita antes de morir. Héctor la había guardado durante 20 años, sin atreverse a abrirla nunca. Pero esta noche, después de las heridas al honor que sufrió en casa de Lucía, sintió que por fin tenía el valor de enfrentarse a ella. Abrió el sobre con cuidado, como si tocara el propio corazón de su esposa. «Héctor, si estás leyendo esta carta, significa que ya me fui. Perdóname por dejarte solo con tantas responsabilidades. Pero, amor, hay algo que no alcancé a decirte». Héctor leyó cada palabra lentamente, como si tragara trozos de un recuerdo dulce y doloroso a la vez. «Sé lo que pasó en la empresa. Sé que ese diseño era tuyo, y que lo tomaron sin poner tu nombre. Sé que elegiste guardar silencio porque yo estaba enferma, y no querías que Lucía se preocupara. Tú siempre has sido el hombre que pone a su familia antes que a sí mismo». Una lágrima cayó sobre la carta, empapando la tinta ya envejecida. «Pero Héctor, no dejes que el silencio te arrebate el honor. Tú no eres un hombre que cualquiera puede pisotear. Tú construyes puentes, no solo allá afuera, sino también en el corazón de las personas». El pecho de Héctor se apretó. Recordó el día en que ella le tomó la mano en el hospital, con la respiración débil pero la voz firme, diciéndole que merecía más de lo que la vida le estaba dando. «Algún día, la verdad te va a necesitar. Y cuando ese día llegue, Héctor, por favor, no te escondas». Héctor cerró los ojos. La carta tembló entre sus dedos. El cuarto entero pareció quedar en silencio. La lluvia en el techo, el tic-tac del reloj, todo sonaba como un recordatorio de que el momento había llegado. El dolor que sintió durante la cena no era solo la humillación. Era la señal de que las palabras de su esposa habían empezado a cumplirse. Miró los zapatitos de Lucía. Miró los planos con sus trazos firmes. Miró la carta con la tinta desvanecida. Las 3 cosas juntas formaron una sola pregunta. Si no me levanto ahora, ¿cuándo? Dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo.
sin temblor. Sin dudas, por primera vez en 20 años, algo se encendió dentro de él. Una luz clara, fuerte y decidida. Nadie tiene derecho a quitarle el honor a un hombre, a menos que él mismo lo permita. Y Héctor sabía que, esta noche, él dejaría de guardar silencio. El pequeño departamento de Héctor seguía sumido en la luz amarilla y tenue, esa luz cansada de una noche demasiado larga. Sobre la mesa, el plano extendido, la carta de su esposa y los zapatitos rojos descansaban juntos como 3 fragmentos de una vida que él había intentado mantener oculta. Héctor estaba sentado, las manos entrelazadas, sintiendo que su corazón acababa de abrirse, y también de ser herido con sal. No sabía aún qué debía hacer. Solo sabía que no podía seguir viviendo como un hombre al que le habían borrado el nombre. En ese momento, el teléfono sonó. El sonido fue tan inesperado que Héctor dio un pequeño brinco. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién llamaría a esa hora? Miró la pantalla. Un número desconocido. Dudó unos segundos, luego respondió. «Bueno, soy Héctor». Del otro lado, una voz femenina, clara y profesional, dijo. «¿Señor Ramírez? Soy Sofía González, del Departamento Legal de Delgado & Cole, su antigua empresa». El corazón de Héctor dio un vuelco. «Perdón por llamar tan tarde, pero hay algo importante que necesitamos que usted revise». Héctor se enderezó en la silla. «¿De qué se trata, hija?» Sofía respiró hondo, como quien va a entrar en terreno delicado. ¿Recuerda el proyecto del puente Río Seco? ¿Recordar? ¿Cómo olvidarlo? Ese puente no solo había sido su obra, también su herida más profunda. «Sí», respondió él con voz grave. «Estamos trabajando con un grupo de investigación independiente. Hay indicios de que algunos archivos fueron modificados en el momento de la licitación, y su nombre aparece en los registros originales». Héctor apretó el teléfono en su mano. Sofía continuó, cada palabra medida con cuidado. «Queremos invitarlo a venir para dar una declaración oficial. Cuanta más información tengamos, más fácil será confirmar quién diseñó realmente la estructura técnica». Héctor cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta. «¿Están considerando la posibilidad de que yo sea el autor verdadero?» «Sí, señor. Y usted sabe lo importante que es aclarar esto. No solo afecta la reputación de una persona, sino la credibilidad de toda la compañía». Héctor soltó una pequeña risa triste. Así que solo cuando la reputación de la empresa corría peligro, buscaban la verdad. Pero entonces recordó las palabras de su esposa. «Algún día, la verdad te va a necesitar». Quizá, ese día había llegado. «¿Puede venir mañana por la mañana?», preguntó Sofía, con un tono que dejaba ver esperanza. Héctor miró los zapatitos rojos, miró el plano, miró la carta. Los 3 juntos formaban un solo pensamiento. «Si no hablo ahora, mi hija solo conocerá la historia que otros inventaron sobre su padre». Respiró hondo. «Sí, mañana estaré ahí». La voz de Sofía se iluminó. «Perfecto, señor Héctor, muchas gracias». ¿Y? ¿Sabía que en los archivos antiguos muchos lo describen como uno de los mejores ingenieros de cálculo de la empresa? Será un honor escuchar su versión. Por primera vez en muchos años, Héctor escuchó un reconocimiento. Pequeño pero verdadero. Al terminar la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y recargó la espalda en la silla. No por cansancio, sino porque, tan claro como un amanecer, mañana no sería solo una declaración. Sería el día en que Héctor Ramírez recuperaría su nombre. Y por primera vez en horas, sonrió. Una sonrisa leve, de alguien que acaba de reencontrar el honor que llevaba 20 años enterrado. A la mañana siguiente, el cielo de Houston seguía gris, con nubes densas que parecían negarse a abandonar la ciudad después de la tormenta. Héctor bajó del coche frente al edificio de vidrio de Delgado & Cole, acomodando el cuello de su vieja pero impecable camisa.
No caminó rápido ni lento. Caminó como un hombre con determinación, pero con la serenidad propia de su generación. Sofía González lo esperaba en el lobby con un fajo de documentos entre los brazos. Cuando lo vio, se acercó enseguida. «Señor Ramírez, gracias por llegar puntual». Héctor asintió. «Llámame Héctor, es hija. Solo deseo que la verdad sea tratada con justicia». Ella lo condujo a la sala de juntas en el 9º piso. La puerta se abrió, revelando una mesa larga de madera y 6 personas esperándolo. Representantes legales, 2 auditores técnicos independientes, un investigador interno, un especialista en estructuras, y al fondo de la mesa, Arturo Delgado. Héctor lo miró un segundo, sin decir nada. Esa sola mirada bastó para que Arturo desviara la vista. Sofía presentó el motivo de la reunión. Hoy verificaremos el diseño técnico original del proyecto del puente Río Seco. El ingeniero Héctor Ramírez, antiguo jefe del departamento estructural, expondrá los planos y los recuerdos relacionados. Un hombre mayor del consejo intervino con voz neutral pero cargada de curiosidad. Señor Héctor, sabemos que han pasado más de 20 años, pero cualquier detalle que pueda recordar será valioso. Héctor abrió el viejo tubo de planos y sacó los documentos que había protegido durante media vida. Al extenderlos sobre la mesa, la sala quedó en silencio. Las líneas trazadas a mano, los símbolos técnicos, las anotaciones a lápiz, todo imponía respeto. Un especialista murmuró impresionado. Es evidente que este es el original. La caligrafía es consistente. Y la precisión de las cargas es extraordinaria. Héctor no tembló al hablar. No solo recordaba el diseño, recordaba cada noche sin dormir, cada taza de café que su esposa le llevaba, cada cifra que lo hacía doler la espalda pero inflaba su orgullo. Aquí, señaló la esquina izquierda del plano. Está el cálculo del momento torsional de la viga transversal. Ese dato no aparece en el plano final entregado. Mi diseño incluía un 12% extra de resistencia para los vientos de la zona. Un auditor frunció el ceño. ¿12%? Pero la propuesta final solo reforzaba un 5%. Héctor asintió. Esa no fue decisión mía. El murmullo recorrió la sala. Continuó. Firme y pausado. ¿Y aquí? El enlace principal de acero. Yo recomendé aleación resistente a la humedad. La versión presentada usa material más barato y menos duradero. Un especialista se levantó de la emoción. ¿Exacto? Llevamos 2 meses cuestionando esa modificación. Arturo Delgado cambió de color. Tomó agua varias veces, evitando mirar a Héctor. Y entonces llegó la pregunta inesperada. Un miembro del consejo preguntó: «Héctor, ¿cómo puede recordar tantos detalles después de 20 años?» Héctor levantó la cabeza. Sus ojos, profundos y firmes, eran los de un hombre que había sido subestimado y que ahora defendía la verdad con el arma más poderosa que poseía: su inteligencia. «¿Por qué?», dijo despacio, marcando cada sílaba. «Esto no fue solo un trabajo, fue mi honor, y el honor jamás se borra». La sala quedó muda. Un ingeniero estructural dio un paso adelante, mirando el plano con emoción en las manos. «No hay duda. El verdadero diseñador del puente Río Seco está frente a nosotros». Sofía sonrió con respeto. Arturo, quien alguna vez le arrebató el crédito a Héctor, no pudo pronunciar palabra. Héctor no se alzó con soberbia ni enojo, simplemente puso su mano sobre el plano. La mano de un hombre que había recuperado su voz, y todos en aquella sala lo entendieron. El viejo despistado, del que Daniel se había burlado la noche anterior. Acababa de destruir ese prejuicio con una memoria brillante y un honor imposible de comprar. La reunión terminó cerca del mediodía, pero su impacto se extendió durante todo el día. Cuando Héctor salió por la puerta principal del edificio, Sofía caminaba a su lado, aún con una expresión de asombro en el rostro. «Señor Héctor», dijo ella, «acaba de lograr algo que muchos consideraban imposible.
Nunca había visto a alguien recordar tantos detalles técnicos después de 20 años. Tendrán que reconocer esto. Héctor solo sonrió. Una sonrisa suave, con un dejo de tristeza, pero también con la luz de quien acababa de colocar la primera piedra del puente hacia su propio honor. Él no sabía que, mientras hablaba, el mundo afuera ya estaba cambiando. A las 3 de la tarde, el primer titular apareció en un medio local de Houston. Ingeniero jubilado revela verdad explosiva sobre el puente Río Seco. 2 horas después, otro artículo ya estaba en tendencia. Héctor Ramírez, el hombre detrás del diseño de $300 millones. Una foto de Héctor junto a los planos se difundió rápidamente en redes sociales. En Twitter, alguien escribió: «Increíble. Recordó cada detalle después de 20 años. Este sí es un verdadero genio». Y debajo, cientos de comentarios. «Respeto, señor. Admirable la generación de antes. Ojalá mi papá hubiera recibido un reconocimiento así. Hombres como él deberían aparecer en los libros». Sofía le envió el enlace a Héctor. Él lo leyó y luego colocó el teléfono sobre la mesa, muy despacio, como si temiera despertar de un sueño. Por la noche, la televisión local transmitió la noticia. La reportera estaba frente al edificio de Delgado & Cole. «Tenemos novedades en la investigación del diseño del puente Río Seco. Un ingeniero jubilado, el señor Héctor Ramírez, presentó pruebas y explicó detalles técnicos que apuntan a que él es el verdadero autor. Varios expertos han confirmado que su nivel de precisión y memoria es excepcional». Luego añadió: «El señor Arturo Delgado, quien figuraba como autor, aún no ha ofrecido declaraciones». La cámara mostró una foto de Héctor cuando era joven en la obra del puente. Después, una imagen de él hoy. La mano sobre los planos antiguos. Los ojos profundos y llenos de dignidad. En la sede del Colegio de Ingenieros de Texas, se convocó una reunión de urgencia. Uno de los miembros dijo: «Ramírez merece ser reconocido. Su talento y su integridad son extraordinarios». Otro asintió: «Propongo otorgarle la medalla al mérito en ingeniería y agregar su nombre a los profesionales distinguidos del sector». La propuesta se aprobó esa misma noche. En su pequeño departamento, Héctor se sentó frente a su viejo televisor. Cuando su imagen apareció en la pantalla, se quedó inmóvil. No porque se sorprendiera de verse allí, sino porque después de tantos años, volvió a ver al hombre en quien su esposa había creído, amado y admirado. Tocó suavemente la carta de ella, reposando sobre la mesa. «¿Lo ves, querida?», murmuró. Al final, me escucharon. Una tibieza se extendió por su pecho, sanando de a poco las heridas de la noche anterior. Y él no lo sabía, pero al mismo tiempo. En un departamento a unas cuadras de distancia, Lucía estaba viendo el mismo noticiero. Sus manos cubrieron su boca, y las lágrimas empezaron a caer. No podía creer que el hombre que su esposo y los amigos de él se burlaron la noche anterior. Ahora era celebrado por toda la ciudad. No era solo una noticia, era una llamada de atención. Y también la primera grieta en la máscara que Daniel había llevado durante tanto tiempo. Para Héctor, ese reportaje no era gloria. Era simplemente la verdad. Por fin hablando en voz alta. La luz del televisor iluminaba el rostro de Lucía, haciendo que sus ojos se enrojecieran más con cada minuto. Permanecía inmóvil en el sofá, con ambas manos cubriéndose la boca, como si así pudiera contener el llanto que le subía desde el pecho. Frente a ella estaba la imagen del padre al que la noche anterior había evitado mirar. Ahora de pie en una sala llena de profesionales, firme, seguro, explicando detalles técnicos con una claridad que dejó asombrado a todo el consejo. Héctor Ramírez, una de las mentes más brillantes de su generación. La voz de la reportera resonó como una puñalada directa al corazón de Lucía. Recordó la noche anterior. Cómo había sonreído forzadamente ante los amigos de Daniel. Cómo había guardado silencio cuando Daniel llamó a su padre viejo, anticuado,
Olvidadizo. Cómo había agachado la cabeza, incapaz de defenderlo, por miedo a perder prestigio frente al círculo social de su esposo. Un sollozo salió de su garganta. Lucía se sujetó la cabeza mientras las lágrimas caían sin control. En la pantalla vio otra versión de Héctor, no el hombre solo que se quedó en la cocina anoche, sino un genio silencioso, un constructor de puentes admirado por toda la ciudad. Vio al padre que la había criado con manos endurecidas por el trabajo, con noches sin dormir, con sacrificios que ella jamás había comprendido en su totalidad. La imagen cambió. El televisor mostró una foto de Héctor cuando era joven, en la obra del puente, con una sonrisa llena de orgullo. Lucía tembló. Esa era la misma sonrisa que ella había visto tantas veces, antes de permitir que Daniel la convenciera de que su padre no encajaba en la modernidad. Comenzó a respirar de forma entrecortada, ahogada. En la mesa, su teléfono vibró. Un mensaje de una compañera de trabajo. «Tu papá es Héctor Ramírez. Es una leyenda». Otro mensaje. «No sabía que eras tan afortunada. Tu papá es admirable». Lucía apartó la mirada, incapaz de leer más. El teléfono resbaló de sus dedos y cayó sobre el sofá. Entonces una pregunta la atravesó como un rayo. ¿Con qué derecho traté a mi papá así anoche? Recordó la caja de flan que él había llevado. Recordó la mirada de Héctor esperando que ella dijera una sola palabra en su defensa. Recordó que había permanecido inmóvil, permitiendo que Daniel lanzara palabras crueles que, con su silencio, ella había avalado. Lucía se abrazó las rodillas y lloró como una niña pequeña. En ese instante comprendió una verdad devastadora. No era Héctor quien había cambiado, era ella. La misma niña que corría tras él en la cocina pidiendo comer flan primero, quien había olvidado sus raíces. Y lo entendió claramente. Si no reparaba lo que había hecho, si no pedía perdón, perdería a su padre para siempre. Lucía seguía sentada allí, con las lágrimas aún frescas en las mejillas, cuando escuchó los pasos de Daniel en el pasillo. Se apresuró a limpiarse la cara y ponerse de pie, pero cuando él entró y arrojó las llaves del coche sobre la mesa, el gesto de fastidio en su rostro hizo que el corazón de Lucía volviera a encogerse. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Llorando?, preguntó Daniel, con un tono que no tenía nada de preocupación, solo irritación. Lucía no respondió. Solo se hizo a un lado y señaló el televisor, donde aún repetían la noticia sobre Héctor. Daniel miró la pantalla de reojo y soltó una risa sarcástica. «Ah, ¿eso? Una exageración de los medios. Los viejos siempre quieren colgarse méritos. Yo ya sabía de esto desde hace tiempo». Lucía giró hacia él bruscamente. «¿Sabías? ¿Desde cuándo?» Daniel se encogió de hombros mientras se quitaba el saco. «Desde que empezamos a salir. Revisé los antecedentes de tu papá. Fue un buen ingeniero, sí, pero...» Llevó un dedo a la sien, girándolo, insinuando que Héctor ya no estaba en sus cabales. Lucía apretó los puños. «Daniel», dijo intentando mantener la calma, «anoche le dijiste a tus amigos que Va es olvidadizo, que vive en el pasado, que ya no está lúcido. Nada de eso es verdad». Daniel sonrió con desprecio. «Solo dije lo necesario para que entendieran la situación». «¿Qué situación?». Lucía frunció el ceño. Entonces Daniel la miró con una frialdad que ella jamás le había visto. «La situación de que tu papá no puede manejar dinero ni propiedades. Si quieres un futuro estable conmigo, tendrás que separar las finanzas familiares de sus problemas». Lucía retrocedió un paso. «¿Qué estás diciendo?». Daniel suspiró como si hablara con alguien ingenuo. «¿Crees que no lo sé? Ya preparé documentos para que, cuando algo le pase, tú y yo podamos administrar todo. Consulté con un abogado. Solo necesito demostrar que tiene síntomas de deterioro cognitivo». Lucía se quedó sin aliento. «¿Quieres que declaren incapaz a mi papá?». Daniel volvió a encogerse de hombros.
Es lo lógico, Lucía. La gente mayor tarde o temprano necesita que los jóvenes se encarguen. En ese instante, el teléfono de Lucía se iluminó sobre la mesa. Una notificación de correo. Lo abrió. Y su corazón se hundió. Un correo del abogado de la familia de Daniel, enviado 2 semanas antes, decía: documentación para demostrar deterioro cognitivo del señor Héctor Ramírez. Incluía formularios médicos, pruebas de memoria y una nota. Necesitamos más evidencia. Entorno, videos o testigos. Lucía levantó la vista temblando. ¿Planeaste todo esto? ¿Querías quitarle los derechos a mi papá? ¿Querías apropiarte de mis bienes? Daniel guardó silencio unos segundos y luego respondió con voz dura como acero: Lucía, esto se llama pensar en el futuro. No dejes que los sentimientos arruinen lo que es conveniente. Conveniente. Una sola palabra. Suficiente para arrancarle la máscara. Lucía retrocedió, las lágrimas brotando. Ya no por culpa, sino por darse cuenta de que había estado dormida en un matrimonio construido sobre la manipulación y el egoísmo. Y en ese instante, lo comprendió. Daniel no solo había humillado a su padre, también había traicionado la familia que ella alguna vez soñó construir junto a él. Lucía permaneció durante mucho tiempo frente a la puerta del pequeño departamento de Héctor. Ya había tocado 3 veces, pero cada vez que su mano rozaba la madera, la retiraba de inmediato. Tenía miedo de ver los ojos de su padre, esos ojos llenos de tristeza que la noche anterior había evitado. Miedo de admitir que sin querer o por debilidad, había contribuido a que él se marchara solo de aquella fiesta. Miedo de enfrentar la verdad, que había elegido ponerse del lado del hombre que la había manipulado durante tanto tiempo. Respiró hondo y tocó la puerta por 4ª vez. La puerta se abrió. Héctor apareció con su expresión bondadosa de siempre, aunque sus ojos lucían más cansados. Sin embargo, al ver a Lucía, no la rechazó ni se apartó. Solo se quedó ahí, esperando que ella dijera lo que no pudo decir la noche anterior. ¿Papá? Su voz tembló como una cuerda demasiado tensa. ¿Papá? ¿Puedo entrar? Héctor se hizo a un lado. Pasa, hija. Lucía entró, y al ver los zapatitos rojos sobre la mesa, sintió que casi rompía a llorar. Aquellos zapatos habían sido uno de los recuerdos más hermosos de su infancia, y ahora eran la prueba silenciosa de que su padre la había llevado en el corazón todos estos años, incluso cuando ella misma lo había olvidado. «Papá, lo siento». Héctor se sentó sin acusar ni preguntar nada. «Siéntate, hija». Ella se sentó frente a él, con las manos entrelazadas, temblorosas, como una alumna a punto de admitir su error. «Anoche me quedé callada cuando Daniel habló mal de ti. Sabía que estaba siendo cruel, sabía que te estaba hiriendo, pero tenía miedo de ser juzgada. Miedo de que los amigos de él pensaran que mi familia no era lo suficientemente elegante». Héctor bajó la cabeza. Era una puñalada que él había previsto, pero que aún así dolía profundamente. Lucía continuó con lágrimas cayendo sin control. «Me equivoqué, papá. Me equivoqué completamente. Permití que él decidiera quién soy. Permití que me hiciera olvidar que fui criada por un hombre como tú». La mirada de Héctor se suavizó. «Lucía, no estoy enojado. Solo estoy triste. Triste porque olvidaste que siempre estuve a tu lado. Aunque estuviera cansado, pobre o despreciado, siempre estuve orgulloso de ti». Lucía rompió en llanto y se cubrió el rostro. «Papá, no lo merezco». Héctor se levantó, rodeó la mesa y puso una mano sobre su hombro. «Nadie es perfecto en esta vida. Lo importante es que regresaste, que ahora me ves. Con eso, es suficiente para mí». Lucía levantó la vista con lágrimas rodando por sus mejillas. «Papá, ¿me perdonas?» Héctor la abrazó fuerte, como cuando ella era una niña que se caía y lloraba en sus brazos.
Hija, nunca dejé de perdonarte, y nunca dejé de quererte. En ese instante, la grieta entre padre e hija, tan profunda como la noche anterior, comenzó por fin a cerrarse. 2 días después de la conversación entre Héctor y Lucía, el cielo de Houston amaneció inusualmente claro. La luz suave se reflejaba en los edificios de vidrio, dando una sensación de calma, como si la ciudad entendiera que ese era un día perfecto para comenzar de nuevo. Lucía estaba en la pequeña cocina de Héctor, regresando por primera vez en muchos años al lugar que alguna vez estuvo lleno de recuerdos de su infancia. Probaba con cuidado el caldo de pollo tradicional, el mismo que su padre le preparaba cada vez que enfermaba. El aroma cálido llenaba la casa, suave y familiar, como si los brazos de la niñez volvieran a rodearla. Héctor, sentado en la vieja silla junto a la mesa, observaba a su hija con una mirada tranquila. No era una mirada de reproche ni de expectativa. Era simplemente la mirada de un padre que, después de mucho tiempo, veía verdaderamente a su hija. ¿Todavía te acuerdas cómo se hace?, preguntó Héctor con un tono ligeramente juguetón. Lucía se giró y sonrió con timidez. Claro que sí, va. Tú me enseñaste. Solo que hace mucho que no lo preparo. No pasa nada, dijo Héctor sonriendo. Cuando uno olvida, siempre puede volver a aprender. La frase hizo que Lucía se quedara en silencio unos segundos. Sabía que su padre no hablaba únicamente del caldo. Sirvió la sopa en 2 tazones de cerámica que él había conservado durante años. Luego colocó un pañuelo azul sobre la mesa, el mismo que envolvía el flan que Héctor llevó a su casa aquella noche llena de dolor. «Traje esto conmigo», dijo Lucía, acariciando el pañuelo. «Quiero enmendar mis errores». Héctor miró el pañuelo y luego a su hija. «Aquella noche no me dolió que no comieras el flan». Hizo una pequeña pausa. «Me dolió que olvidaras que yo siempre estuve contigo, incluso cuando el mundo parecía darte la espalda». Lucía bajó la cabeza. «Lo sé, y desde ahora no permitiré que nadie te haga sentir pequeño». Héctor sonrió suavemente. «Yo nunca fui pequeño, hija. Solo que tu corazón en ese momento no estaba abierto para verlo». Ambos se sentaron a la mesa. No había música fuerte, ni desconocidos, ni risas hirientes, solo el sonido de las cucharas, el aroma del caldo caliente y el latido de una familia volviendo a unirse. Lucía miró a su padre durante un largo instante antes de hablar. Ya hablé con Daniel. Sé que no quieres interferir en mi matrimonio, pero ahora entiendo qué cosas valen más que cualquier estatus o imagen que otros quieran imponer. No puedo vivir al lado de alguien que desprecia a mi familia». Héctor no respondió de inmediato. Colocó su mano sobre la mesa, cerca de la de ella. «Hija, tú eres quien decide tu vida. Solo quiero que recuerdes esto. La familia no es un lugar para demostrar que uno es elegante, sino un lugar para recordar de dónde venimos». Lucía asintió con fuerza, los ojos brillando. «Lo recordaré, papá». Aquel almuerzo fue sencillo, pero tan cálido que disipó el frío de la noche terrible que habían vivido. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían, no era solo una comida, era el primer paso hacia una familia reconstruida desde el corazón. Una semana después, Houston amaneció con un sol suave y un cielo tan claro que parecía recién lavado tras una larga lluvia. Héctor se encontraba frente a la entrada del Colegio de Ingenieros de Texas, sosteniendo con firmeza la invitación elegante donde se leía: «En reconocimiento al ingeniero Héctor Ramírez, contribuciones sobresalientes a la ingeniería estructural». Nunca imaginó que algún día estaría allí. Ya no era el hombre olvidado. Ya no era el nombre borrado de un proyecto. Ese día era el día en que la verdad saldría a la luz. Lucía caminaba a su lado, tomada suavemente de su brazo. A diferencia de la noche en su casa, esta vez sus ojos brillaban de orgullo. Un orgullo verdadero, sin esfuerzo, sin disimulo.
¿Va Sansang Chua? ¿Estás listo, papá?, preguntó ella con la voz temblorosa. Héctor sonrió. Bangui, vaya Sansang, Jaimoy Nam Roy. Creo que llevo 20 años listo para este momento. Dentro del auditorio, las luces estaban encendidas y cada asiento ocupado. Varios ingenieros jóvenes susurraron al verlo entrar. Ese es el señor Ramírez, el verdadero diseñador del puente Río Seco. Dicen que es una leyenda. Héctor escuchó todo y sintió que su corazón se ablandaba, no por fama, sino porque, al fin, ya no tenía que guardar silencio. La ceremonia comenzó. El presidente del colegio subió al escenario sosteniendo una placa de madera grabada con el nombre Héctor Ramírez, Honor Award for Structural Excellence. Miró a Héctor y proclamó con voz clara: hay personas que dedican su vida a construir puentes. No solo puentes de acero, sino puentes entre generaciones, entre el conocimiento y la humildad. Héctor Ramírez es uno de esos hombres. Los aplausos resonaron largos y poderosos. Un momento tan solemne que casi detenía el tiempo. Héctor subió al escenario. La luz iluminó su cabello plateado, sus manos endurecidas por el trabajo, y su mirada firme. Tomó la placa. Su mano tembló ligeramente, no por la edad, sino por la emoción contenida. Cuando era joven, dijo, creía que con solo trabajar duro, la verdad encontraría su luz, pero a veces, esa luz necesita que seamos nosotros quienes abramos la puerta. Lucía lo miró y no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Ese era el hombre del que siempre había estado orgullosa, incluso cuando había perdido el rumbo y lo había olvidado. La ceremonia terminó entre aplausos que parecían interminables, y en medio de ese sonido, Héctor entendió algo. Su honor había regresado, no por la ira, no por la venganza, sino por la fuerza tranquila y verdadera de quien siempre lo mereció. La ceremonia terminó cuando el sol ya caía hacia el oeste, dejando sus últimos destellos sobre las calles concurridas de Houston. Héctor salió del auditorio junto a Lucía. Una brisa suave acarició su cabello plateado, trayéndole la sensación de que una etapa de su vida acababa de cerrarse. Y otra, más luminosa, estaba comenzando. Lucía tomó la mano de su padre, ya no con la incomodidad de antes, sino con la firmeza de una hija que había recuperado sus raíces. Papá, estoy orgullosa de ti. Nunca me había sentido tan orgullosa como hoy. Héctor sonrió. Sus ojos, marcados por años de esfuerzo, brillaron con una paz que hacía mucho no sentía. Solo quiero que recuerdes esto. Lucía, las personas pueden quitarte el dinero, pueden quitarte un puesto, pero el honor solo se pierde cuando uno lo suelta. La voz de Lucía se quebró. Y aquella noche, yo solté tu mano, ¿verdad? Héctor negó suavemente con la cabeza y posó su mano sobre la mejilla de su hija. No, solo te perdiste un momento. Lo importante es que encontraste el camino de vuelta. Ambos guardaron silencio por unos segundos. El tráfico seguía su curso, y las farolas de la calle comenzaban a encenderse, como si la ciudad quisiera ser testigo de ese instante. Un instante sin estridencias, pero lo suficientemente profundo como para quedar grabado en el corazón. Lucía abrió su bolso y sacó los zapatitos rojos, aquellos que Héctor había resguardado durante tantos años. ¿Papá?, dijo con voz temblorosa pero decidida. Quiero quedarme con ellos, para recordarme que nunca más debo olvidarte. Héctor miró los zapatos y sus ojos se humedecieron. Si los quieres, quédate con ellos. Pero recuerda, esos zapatos son para volver a casa, no para alejarte de mí. Lucía sonrió entre lágrimas y abrazó a su padre. Un abrazo que ambos habían esperado demasiado tiempo. Cuando caminaron hacia el coche, las luces amarillas se reflejaban en la acera húmeda, creando halos suaves bajo sus pasos. Héctor alzó la mirada hacia el cielo púrpura de Houston y exhaló hondo,
como si finalmente liberara todos los años de silencio que tanto peso habían tenido, con la voz tranquila de un hombre que ha conocido la pérdida, pero también la reconstrucción, murmuró: «Sea un puente de acero o un puente entre corazones, si está construido con verdad y bondad, siempre permanecerá firme». Lucía sonrió y se aferró al brazo de su padre, y juntos caminaron entre las luces de la ciudad, dejando atrás la sombra larga de una vida pasada, para abrir ante ellos un camino nuevo, lleno de claridad. Porque al final, el honor de un hombre nunca desaparece. Solo espera el día en que alguien tenga el valor de verlo.